Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 6 para desarrollar el tema relacionado con las áreas de aplicación de la psicología. Entonces, tenemos la siguiente matriz de objetivos que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Describir la psicología clínica y explicar el modelo terapéutico cognitivo-conductual. Antes, o para dar inicio a esta clase, a modo de introducción, les presento la siguiente frase célebre. Cuando haces lo que más temes, puedes hacer cualquier cosa. Y esta frase es muy importante porque nos permite tener en cuenta que muchas personas en esos procesos cognitivos han ido almacenando diferentes códigos, simbologías o conceptos relacionadas con sucesos desagradables que de una u otra manera le han generado una situación de temor, de miedo o algunos sucesos de ansiedad que de una u otra forma le han impactado en ese desplazamiento particular. Asimismo, es importante resaltar que en ese proceso de revisión introspectiva, mediante una comunicación permanente, el usuario o la persona puede profundizar en esa mirada hacia sí mismo para revisar cuáles son aquellos sucesos desagradables que lo han paralizado, lo han detenido o le producen ciertos temores o algunas situaciones en un desplazamiento inapropiado. Por eso es que cuando ya conoces tu forma de pensar, expresar, sentir y actuar frente a los sucesos, tanto ciertos e inciertos, comienzas a conocerte a ti mismo y, por supuesto, desplazarte de una manera totalmente diferente. Y lógico que cuando ya tienes un aprendizaje en esa revisión, vas a ir soltando aquellos sucesos desagradables, dolorosos, o patrones, hábitos que ya perdieron vigencia. Y lógicamente, una vez que se ha hecho esa revisión introspectiva, nos conocemos y nos permite superar nuestros propios límites. Por eso, la psicología tiene entre sus áreas de acción muchas áreas implicadas que de una u otra manera lo que buscan es, desde el enfoque conductista, modificar la conducta a través de nuevos aprendizajes. Y por supuesto, en esa psicología cognitiva también le interesa saber cómo el sujeto procesa la nueva información, la asimila y la aplica en un contexto dado. Por otra parte, desde la psicología constructivista, también le interesa saber cómo el sujeto, a través de los diferentes aprendizajes, puede desarrollar herramientas metacognitivas para desplazarse tanto en escenarios ciertos e inciertos. Y así, por supuesto, también tenemos la psicología humanista que de una u otra forma le interesa y pone en el centro de todas las cosas y del universo al hombre para entender su forma de pensar, de sentir, de expresar y de actuar. Lógicamente, dependiendo de las áreas de acción de la psicología, vamos a ir entendiendo ese aspecto conductual, cognitivo, afectivo, social y espiritual del sujeto. Sin embargo, debemos resaltar que solo la psicología humanista y la psicología social le han dado el sitial al hombre en ese desplazamiento para que él mismo, en ese proceso de asesoramiento particular,
él pueda descubrir cuáles son esas herramientas que él tiene allí almacenada en la memoria para desarrollar todo lo que tiene que ver con la metacognición y con aquellas herramientas afectivas, conductuales y sociales para buscar un desplazamiento efectivo, óptimo y, por supuesto, desde una manera en el entendimiento con otros. Ahora bien, ya entrando en el desarrollo del tema, entonces las áreas de acción de la psicología son múltiples. Sin embargo, yo les traigo algunas que es de interés que ustedes revisen. La primera es la psicología experimental. Como lo pueden observar en la pantalla, incluye el estudio de los procesos básicos tales como la percepción, la sensación, el aprendizaje y la memoria. Asimismo, trabaja principalmente en laboratorios equipados para ello y se utilizan tanto sujetos humanos como animales en la investigación. Si ustedes recuerdan, en este aspecto ya nosotros habíamos hablado, ¿verdad?, de la psicología experimental, cuyo padre o fundador de esta psicología fue Jung. Entonces, a través, ¿verdad?, de esos procesos de observación, se va a observar de manera directa en un laboratorio la conducta de esa persona o animal. Por otro lado, tenemos la psicología fisiológica, que está relacionada con las bases biológicas del comportamiento, especialmente el sistema nervioso y endocrino. En los últimos años ha habido un gran interés por la psicología de la neurología. Y si ustedes se ponen a observar aquí en este párrafo, la psicología fisiológica tiene que ver cómo funciona nuestro sistema orgánico. Toma mucho interés en el sistema nervioso, ¿verdad? En ese sistema nervioso central, parasimpático y simpático, porque de una u otra manera nuestro cerebro, que ya lo vamos a revisar más adelante, también tiene un gran impacto en la adquisición de la información mediante, ¿verdad?, esos procesos de percepción a través de los diferentes estímulos y, por supuesto, mediante alguna dominancia, ya sea del hemisferio cerebral izquierdo o hemisferio cerebral derecho, nosotros vamos desarrollando algunas inteligencias que de una u otra manera nos ayuda a desplazarnos en un contexto particular. Asimismo, la psicología fisiológica le interesa, ¿verdad?, la funcionalidad de cada uno de los órganos, especialmente en este caso el cerebro humano, visto en tres partes del cerebro, como es la neocorteza cerebral, el cerebro límbico y el cerebro reptil, que lo desarrollaremos en otra clase. Por supuesto, también en la psicología fisiológica se ha inclinado mucho hacia la psicología de la neurología, porque la neurología estudia todo lo que tiene que ver con la conducta humana, con esa proyección del comportamiento humano y, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el sistema neurológico a través de los neurotransmisores y, por supuesto, el cerebro. Por otro lado, tenemos la psicología social, que también lo vimos, ¿verdad?, con Bandura y, por supuesto, con Bandura y otros actores que de una u otra manera lo que han resaltado allí en esa psicología social es cómo aprende el sujeto en interacción con los otros. Y es por eso que Vygotsky de una u otra manera resaltaba que nosotros, mediante el modelamiento, ¿verdad?, en ese lenguaje, en la interacción social, vamos adquiriendo las primeras simbologías, conceptos, códigos sociales que vamos almacenando en la memoria a largo plazo y, por ende, ¿verdad?, nosotros somos seres dialécticos y en esa dialéctica, es decir, en ese intercambio lingüístico, ya sea verbal, escrito o a través del lenguaje gestual,
nosotros nos podemos comunicar con los otros. Y por eso es que la psicología social, a partir del punto de vista de Bandura, dice que nosotros modelamos conductas, por supuesto, ya sean de tipo agresiva, de amorosidad, mediante, ¿verdad?, la observación del comportamiento de las otras personas. Como lo pueden observar en la pantalla, la psicología social entonces estudia la conducta de los grupos, la influencia del grupo en sus conductas, ¿verdad?, individuales y por supuesto las conductas en interacción con los otros, cómo impacta la sociedad en nuestra forma de pensar y lógicamente en nuestra forma o manera de actuar para también resolver los problemas prácticos que surgen en las relaciones. Y por eso aquí vuelvo a resaltar que en un plano de interacción o de socialización con otros, la comunicación se da para entendernos, no entendernos o mal entendernos. Y por eso es que en esa línea de polarización es cuando se da los aspectos en la comunicación para no entendernos o mal entendernos. Allí es a partir, ¿verdad? Porque estamos en un proceso de esa psicología social que tiene que ver cómo nos comunicamos con nosotros. Y en esa manera de interacción o de socialización, una vez que nosotros, ¿verdad?, entablamos una comunicación, debemos escuchar en blanco para escuchar la intención que quiere transmitir el otro, es decir, el emisor, pero no podemos escuchar a partir de nuestra intención, es decir, de lo que queremos escuchar. Y por eso es que la comunicación en ese plano de no entendernos o mal entendernos nos lleva, ¿verdad?, a siempre querer escuchar desde nuestra intención. La escucha activa permite silenciar nuestros juicios, prejuicios, nuestras suposiciones y, por supuesto, escuchar a partir de la intención que tiene el otro. Asimismo, es importante que en esa relación que hacemos con las otras personas, debemos ser impecables con nuestras palabras, minimizar las suposiciones, dar lo mejor de nosotros y no tomar nada a título personal. Por otra parte, tenemos la psicología evolutiva o del desarrollo, como lo pueden observar en la presente lámina, se encarga de estudiar los cambios que se producen a lo largo de la vida. Una parte de la psicología evolutiva focaliza sus estudios en algunas épocas determinadas de la vida, por ejemplo, la infancia, la adolescencia o la vejez. Por eso es tan importante también conocer la psicología evolutiva, porque de una u otra forma, esta nos permite entender cómo se comporta un niño de 0 a 2 años o de 2 a 7 años, de 7 a 14 a 12 años, y por supuesto de 14 hacia adelante, 18, el adulto joven, y por supuesto la vejez. Entonces fíjense cómo podemos observar en la lámina, la psicología evolutiva nos permite, como ya lo decía Jean Piaget, ¿verdad?, en esas etapas de desarrollo de la persona, conocer las características, ya sea de motricidad gruesa, fina, el desarrollo afectivo y por supuesto, el pensamiento de racionalidad lógica, la racionalidad instrumental y todo lo que tiene que ver con el aspecto actitudinal y lógicamente en ese comportamiento del hombre en las diferentes etapas. No será lo mismo, ¿verdad?, un niño de 0 a 2 años que apenas está haciendo o captando las sensaciones, ¿verdad?, del placer, de las situaciones dolorosas o agradables, que un niño que está en una etapa de 2 a 7 años, ya dicho por Piaget, que en esa etapa de 2 a 7 años el niño es una esponja, ya que almacena la mayor información mediante la socialización que hace en su núcleo familiar con los mismos pares y con el contexto inmediato. Asimismo, otra etapa bien interesante aquí en la psicología evolutiva tiene que ver con la infancia, ¿verdad?, y la adolescencia. ¿Cuántos conflictos no se han presentado con los chicos y chicas adolescentes? Porque uno de los problemas que tiene papá y mamá es que no tiene una escucha
activa porque siempre quieren modelar la conducta del hijo basada en las experiencias que ha vivido papá y mamá. Y por supuesto, en esa buena intención, que lo entendemos, los jóvenes no se comunican con papá y mamá porque ya saben que para qué es una situación que de una u otra manera va a generar conflicto porque los jóvenes se identifican más con sus mismos pares, con sus amigos o con otras personas porque papá y mamá de una u otra manera les imponen las reglas, las normas que algunos jóvenes no aceptan. Esto no quiere decir que sean todos los jóvenes, pero en una gran mayoría los jóvenes tienen un problema allí con papá y mamá porque se da a partir de una línea comunicacional de imposición, de prohibición y por supuesto muchos jóvenes no están de acuerdo con papá y mamá. Y lo otro es que el impacto de la tecnología, de la información, este impacto que ha tenido el avance de la tecnología, de una u otra manera, los jóvenes se pasan conectados 24/7 en esas herramientas, ¿verdad? Didácticas como el teléfono, la computadora, el televisor, que tampoco les queda mucho tiempo para ubicar una comunicación con papá y mamá. Aquí hay que abrir el diálogo, lógicamente, permanente, para que nuestros jóvenes desde esa etapa de los 2 a los 7 años, cuando lleguen a la adolescencia, ya estén acostumbrados en una línea de comunicación diaria con papá y mamá. No obstante, la psicología de la educación, que es una área muy importante porque todos pasamos, ¿verdad?, por un proceso escolarizado, se encarga de estudiar los aspectos psicológicos de la educación. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con aquellos factores externos que impactan o influyen en el proceso de aprendizaje en un alto rendimiento. Y por eso es tan importante la psicología de la educación, porque primero nos permite, lógicamente, conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Además de eso, saber cuáles canales utiliza para captar la información a partir del canal auditivo, visual, kinestésico o por supuesto, cómo está esa motivación que de una u otra forma influye en el rendimiento escolar. Por otro lado, tenemos la psicología clínica y conceptualizando nuestro primer objetivo, entonces la psicología clínica es la parte de la psicología que se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento del comportamiento disfuncional o algunos desórdenes clínicos. La psicología clínica se sirve para establecer un diagnóstico con la utilización de diferentes pruebas psicológicas, test proyectivos, cuestionarios, autoinformes, autorregistros, entrevistas en profundidad, entre otros, ¿verdad? Y es importante porque la psicología clínica, de una u otra manera, con la experiencia que tiene ese terapéutica, le va a permitir aplicar, no esa cantidad de pruebas psicológicas, porque ya en la actualidad incluso, ¿verdad? Por citar un ejemplo, Estados Unidos ya ni siquiera está interesado en seguir esa proyección de prueba psicológica o de aplicación de pruebas psicológicas, sino que ya les interesa más ver cómo se desplaza un sujeto en escenarios inciertos y entonces está allí simulando, ¿verdad? Como un incendio, un infarto para ver cómo reacciona la persona en una entrevista personal. Recuerden que nosotros estamos acostumbrados a estar en la zona de confort y cuando nos mueven esa zona de confort y quedamos en un contexto incierto, allí de una u otra manera podemos proyectar las diferentes inteligencias, el autocontrol emocional y por supuesto nuestras herramientas metacognitivas para desplazarnos en un contexto incierto de manera eficiente. De allí que es tan importante profundizar en la psicología clínica. Por otro lado, también tenemos, ¿verdad?, la psicología de la orientación y de una u otra manera la psicología de la orientación también se encarga, ¿verdad?, de estudiar o trabajar especialmente aquellos problemas que tienen que ver con el perfil vocacional o educacional del niño o del joven o del adolescente. Entonces es importante, ¿verdad?, que de una u otra manera la psicología de la orientación nos va a hacer un perfil para elegir una carrera en la prosecución de los estudios de grado. Así también tenemos la psicología industrial, que esta se ocupa, por supuesto, de la psicología del trabajo, es decir, todo lo que tiene que ver con la productividad, satisfacción en el trabajo o toma de decisiones.
También les dejo aquí en esta presentación para que observen la terapia cognitiva conductual y esta está relacionada, por supuesto, como lo pueden visualizar en la pantalla. Es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo. Es decir, la terapia cognitiva conductual lo que hace es que a través de ese asesoramiento terapéutico, el sujeto aprenda a descubrir su forma de pensar, de expresar, de sentir, de comportarse y de actuar en interacción con otros. Por eso es que la terapia cognitiva conductual le puede ayudar a cambiar esa forma como pienso, es decir, esos procesos cognitivos, cómo actúa en ese aspecto conductual y también incluir algunos cambios en la parte actitudinal y afectiva. Ya está demostrado que la terapia cognitiva conductual se puede aplicar en estos aspectos, ¿verdad? Como la ansiedad, la depresión, el pánico y los demás, la bulimia o los demás trastornos que lo pueden observar en la pantalla. Ahora bien, ¿cómo funciona la terapia cognitiva conductual? Ella simplemente lo que hace mediante ese proceso de asesoramiento terapéutico, que el usuario entienda que sus problemas, ¿verdad? Que pueden ser simples o muy complejos, ¿verdad? Los pueda resolver desde un pensamiento de resolución de problemas, de toma de decisiones acertadas y, por supuesto, en un cambio de pensamiento para dejar de ser un observador unidimensional y pasar a ser un observador multidimensional, donde lo cierto no es tan cierto y pueda usted saber que lo incierto sí es más cierto que cierto. Entonces, también resolver los problemas, necesidades, situaciones, pero no desde un pensamiento reactivo o reaccionario, sino a partir de un pensamiento de resolución de problemas y en práctica en un proceso reflexivo, crítico y bajo el autocontrol emocional. Por eso, ¿verdad? Es tan importante conocer nuestra forma de pensar, por supuesto, manejar y saber autoobservar nuestras emociones y nuestros estados de ánimo, las sensaciones, ¿verdad? Físicas que nos sugestionan, que nos molestan, que nos alteran y cuáles son los comportamientos para modelar, o sea, cuáles son esos comportamientos que nos afectan en nuestro desplazamiento en socialización con otros, para modelar o transformar ese observador para lograr unos comportamientos más eficientes. Aquí también les dejo esta lámina para que observen, ¿verdad? El círculo vicioso que se da a través de esta gráfica o de este flujograma que lo pueden visualizar. Se presenta siempre cuando hay una alteración, un trastorno cognitivo, afectivo, conductual o social, siempre hay una situación problemática, pero esta se genera mediante esa proyección de nuestro pensamiento. Y es allí, en ese mundo de las ideas, que nosotros en esa simbología heredada del pasado siempre nos hemos visto enganchados en esos recuerdos o sucesos desagradables y de una u otra manera nos enganchamos en esos pensamientos y lógicamente nos va a alterar nuestros sentimientos, nuestras emociones y vamos a tener algunas acciones inapropiadas o desfavorables que nos van a traer unos que otros problemas. Entonces, la terapia cognitiva conductual ayuda a romper ese círculo vicioso, pero solo a través de un proceso terapéutico donde la persona se comprometa a hacer los cambios respectivos en esa forma o manera de pensar, de sentir y de actuar. Siguiendo con el mismo orden, tenemos la evaluación de las 5 zonas. Entonces, la evaluación de las 5 zonas, como lo pueden visualizar en la pantalla, se tiene 5 aspectos allí bien importantes que debemos resaltar, que es la situación vital relacionada con el problema del día a día o ese problema existencial, ¿verdad? Que a veces creemos que somos nosotros los únicos que tenemos ese problema, lo maximizamos porque es uno de los problemas, el pensamiento. Cuando tenemos un problema, lo que hacemos es maximizar el problema y a lo mejor desde la cabeza calmada, a partir de un observador multidimensional y enfocado no en el problema, usted puede ver que el problema no es tan grande, sino que es un problema que usted lo puede resolver
en acciones propias, oportunas y, por supuesto, en un pensamiento de resolución del problema. También tenemos entonces la alteración del pensamiento con pensamientos extremos y perjudiciales, que por supuesto, una vez que maximizamos el problema, entramos en descontrol emocional, con los pensamientos extremos, que no podemos, que nos cerramos, que lógicamente vamos a crear juicio, se nos va a activar ese ego, ¿verdad? Y vamos a minimizar, lógicamente, y nos vamos a paralizar y no vamos a encontrar la solución respectiva. También la alteración de los sentimientos y emociones, un cuerpo alterado emocionalmente hablando, por supuesto, también se le alteran los sentimientos y en su desplazamiento va a estar alterado y no va a ver, lógicamente, la solución del problema. Eso va a proyectarse o a sistematizarse o a somatizarse en algunos síntomas físicos corporales que de una u otra manera, una vez que el problema lo tenemos en la cabeza, ¿verdad? En la memoria, allí en nuestros pensamientos, de una u otra manera, vamos a proyectarlos después en esa forma de actuar, en esas emociones alteradas y lógicamente vamos a ir somatizando enfermedades. La alteración del comportamiento, cuando ya hay un trastorno, es porque hay una reducción de la actividad, una mente enfocada solamente en el problema, no en la solución. Hay un comportamiento que de una u otra forma va a ser perjudicial, dañino y va a evitar confrontar o buscar la solución del problema. Entonces, esa evaluación es muy importante tenerla presente. Ahora bien, ¿qué conlleva la terapia cognitiva conductual? Bueno, allí también les dejo para que lo analicen en forma detenida, ¿verdad? La terapia cognitiva conductual va a depender de la patología, el trastorno, la alteración que tenga nuestro usuario y puede ir desde una sesión, si no vuelve más el paciente, hasta 5 o 20 sesiones. Puede ser también en un tiempo de 30, 40, 60 minutos, pero lo recomendable es tener entre 45 a 60 minutos. Pues le dejo esta lámina para que la analice. También es importante que resaltar que la terapia cognitiva conductual no tiene una revisión del problema con una mirada a esas experiencias del pasado, sino que revisa el aquí, el ahora. Sin embargo, yo le diría que en una profundización de lo que nosotros queremos conocer, debemos revisar la estructura de la experiencia pasada para saber cuáles son los sucesos, problemas, alteraciones o acontecimientos que de una u otra manera mantienen al sujeto enganchado en esa mirada hacia el pasado. Una vez que ya descubramos con nuestro paciente, ¿verdad? La brecha que lo está haciendo detenerse en esa mirada solo hacia el pasado y que le causa, por supuesto, dolor, sufrimiento, entonces podemos ir avanzando hacia el aquí y el ahora. Aquí también les dejo todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la terapia en una manera, a modo de resumen. Entonces, la terapia cognitiva conductual ayuda al que el sujeto también se permita, ¿verdad?, desde ese proceso crítico, reflexivo, bajo autocontrol emocional, encontrar, ¿verdad?, las soluciones para aprender a autorregular sus emociones, generar nuevos tipos de pensamiento, es decir, dejar de ser una persona de pensamiento reactivo, lineal, secuencial o reaccionario frente a algunos sucesos, porque acuérdense, todo es inevitable, para que aprenda otros tipos de pensamiento como el pensamiento de resolución de problemas, el pensamiento estratégico, el pensamiento visionario y lógicamente active la racionalidad instrumental y lógica de una manera bien positiva y eficiente. Lógico, aquí también le presento esta lámina y se la dejo para su respectivo análisis. Ahora bien, lo importante es que el terapeuta